Señoras, señoritas, bienvenidos a un capítulo más de Que no le metan cuento, un espacio más, ustedes saben, este espacio ya consagrado siempre, 3:30 de la tarde, todos los días nos encontramos aquí a hablar con jóvenes de temas que de verdad nos interesan y también de poner temas en la agenda, en la boca de los jóvenes. Es un placer encontrarnos nuevamente y el día de hoy vamos a tocar un tema que ha sonado mucho durante esta semana y tiene que ver con la lucha contra las drogas en Colombia. Ustedes muy seguramente a través de Noticias Caracol han visto que el presidente Donald Trump, que el gobierno de Estados Unidos ha desertificado a Colombia en la lucha contra las drogas. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir también esa locución, por ejemplo, de ayer del presidente Gustavo Petro frente al tema, a erradicación de cultivos, combate, por supuesto, al narcotráfico? Pero vamos a aterrizar estos puntos que de pronto lo vemos tan en la nebulosa a nosotros, a los jóvenes, porque así no lo creamos, también nos están afectando. Y así no lo creamos, también hacemos parte de nuestro país y tenemos esas alternativas para poder cambiar o para poder buscar alternativas, por supuesto, con la lucha contra las drogas. Por eso, el tema de hoy es lucha contra drogas, desafío u oportunidad. Nos ven a través de Noticias Caracol en vivo, a través de Ditu. Escríbanos en YouTube, escríbanos en todas nuestras redes sociales. Tenemos un WhatsApp para ustedes para que también comenten, opinen, pregunten todo lo que quieran. 315-366-0201. Ustedes lo ven ahí en pantalla porque ahí los estamos leyendo para hablar con nuestros invitados. Sin más preámbulos, vamos a darle paso a estas dos personajes que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros Tatiana Bachiller, que se encuentra desde su casa, por supuesto, y también Diego Valero aquí. Bienvenidos, muchachos. ¿Por qué no empezamos más bien con Tatiana? Tati, preséntate, coméntanos un poco qué es lo que haces, quién eres, para entrar ya en ambiente. ¿Cómo estás? Hola con todos y todas, yo soy Tatiana Bachiller desde el departamento del Cauca. Bueno, he venido trabajando en el departamento del Cauca desde hace mucho tiempo, específicamente en temas de desarrollo rural, con población étnica, específicamente con pueblos indígenas. Y Súper. pues digamos que el estar aquí me ha costado, bueno, me ha generado un poco como ese conocimiento sobre la ruralidad caucana y de cómo están viendo desde su punto de vista todo el tema de los cultivos ilícitos y de cómo también existen otras formas y usos alternativos de la planta. Y Entonces, es que nada, empieza desde ahí, muy, ¿no? muy agradecida por la invitación, Juan David. Dime. Empieza desde ahí incluso también, como buscar alternativas diferentes en el momento de cultivar, más que todo en el Cauca. Sí, tal cual. Hay varias experiencias interesantes, específicamente con cannabis, en la Mm. zona de Toribío, de Caloto. Pues bueno, allí hay muchas cosas que se pueden rescatar. Sin embargo, es muy, o sea, es importante decirlo, y es que a estas alturas no hay, digamos, un cultivo que de alguna forma pueda generar los mismos réditos económicos que tiene el cultivo de hoja de coca. Realmente es uno de los grandes retos que tiene pues en general el gobierno colombiano, y es que hay una gran dificultad en conseguir un cultivo. Hemos trabajado y hemos acompañado a mujeres, a grupos étnicos, específicamente el pueblo Nasa, el pueblo Misak, en revisar otros tipos de cultivos, otras oportunidades. En Venga, los no se me 80 hubo un adelante, gran... Tatiana, tampoco. Yo tengo aquí, Dale. voy a anotar todo porque es un punto importante, pero demos la bienvenida también a Diego. Tati, para conocer Diego, Dale, bienvenido Diego. aquí a este espacio. Cuéntanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, pues un saludo fraterno a Tatiana y también un saludo a ti, a Juan. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Diego, soy abogado, soy activista también en temas juveniles hace mucho tiempo, hijo de la localidad de Ciudad Bolívar. Amo mi ciudad y también he venido trabajando durante muchísimo tiempo también por ella, a través de varios emprendimientos sociales, a través del ejercicio del voluntariado también como una forma también de retribuir o de realizar algún tipo de actividad también por nuestro territorio y pues particularmente también, sobre todo en los territorios en los que hemos venido trabajando, pues siendo testigos de primera mano de lo que significa también el consumo de sustancias pues para nuestros niños, niñas, adolescentes en la ciudad de Bogotá y también en los cascos urbanos, porque hasta acá también llega la guerra contra las drogas, que pues también termina siendo o victimizando sobre todo a una generación, como a muchas generaciones y generaciones de jóvenes que buscan en este país oportunidades y que a veces encuentran los esfuerzos del Estado enfocados en otra cosa. Sí. Entonces creo que es una oportunidad importante para poder replantear también esa hoja de ruta. Yo quise invitarlos a ustedes dos por algo en específico.
Tatiana, que viene del Cauca, que conoce también incluso la ruralidad, y Diego, que viene, por decirlo así, de la periferia de Bogotá también, de lo que es Ciudad Bolívar, cómo nos está afectando a nosotros los jóvenes una problemática que lleva años, que la guerra en Colombia no terminó después de un acuerdo de paz, porque el cultivo de coca continúa, porque la guerra contra la droga continúa. Y yo quiero preguntarles a ustedes, Tati, si quieres empezamos contigo, ¿por qué nos debe interesar a nosotros los jóvenes hablar de un tema, no sé si sea complicado, pero de pronto es un tema que no es fútbol, que no es, que es muy movido en redes sociales, pero que aún así nos está tocando, que toca a los jóvenes, que toca a Colombia, Tati? Bueno, mientras Tati, ¿nos estás escuchando ahí? Sí, ya, Ah, bueno, ya te ya. escuchamos, sí, sino que estoy escuchando el retorno. Bueno, pues el tema, bueno, yo les cuento un poco que después de los acuerdos de paz de La Habana, hubo una gran esperanza en el departamento del Cauca, en que específicamente en el punto que tenía que ver no con el nombre de erradicación, sino con el nombre de sustitución. Digamos que eso de alguna forma generó que todas estas personas que se organizan, digamos, en torno a la hoja de coca, que vieran la posibilidad de, un poco basados en la esperanza de los acuerdos de paz, que Sí. pudieran tener como una salida, porque pues en definitiva no es algo que la gente quiera. Eso es una cosa importante, y es que los campesinos promedio, las familias campesinas, no es que quieran el cultivo, como por ejemplo pasa con el café, con el cacao, que son personas que quieren el cultivo, no, están buscando la subsistencia. Y, y pues eso es una de las cosas importantes que salió de los acuerdos de paz, y es que no se victimice al enlace más débil de la cadena, que son los campesinos y campesinas que viven del cultivo. Eso fue una de las grandes apuestas de los acuerdos de paz. Un poco la lectura que se hace desde acá, y es que las dificultades que han habido en los procesos de implementación han generado una desconfianza estatal, y eso ha aumentado la cantidad de cultivos de uso ilícito. O Es sea, una como verdad que desconfianza, se tiene que... Tati, como desconfianza en como que no voy a lograr la sustitución, porque tú hablas obviamente, al inicio estás hablando de los réditos, de que puede ser más rentable tener un cultivo de coca a un cultivo que en el Cauca, no sé, caña de azúcar, también panela, ¿no? Ajá. Sí, sí, es decir, existían en los acuerdos de paz las posibilidades de que se hiciera una sustitución voluntaria por algunos cultivos, digamos, que resultaban en ese momento muy, digamos, económicamente, que podían generar un retorno económico. Se pensaba como en el aguacatejá, se pensaba en el limón Tahití y en otras posibilidades que lo planteaban, digamos, un poco basados en las capacidades del territorio, pero digamos que la paulatina incumplimiento de los acuerdos de paz generó que en definitiva la gente pensara que no existe una ruta que pudieran de alguna forma tener como la sustitución, y por eso también la erradicación es un fenómeno tremendo, porque si te das cuenta la gente está radicando por ejemplo en el Huila, y la gente se mueve a Caquetá, estas personas que tienen tradicionalmente Continúan. como de cultivos. Entonces, Sí. nada, la erradicación se mueve, y bueno, hay varias cosas que tener en cuenta allí. Por ejemplo, la gente que vive de esto, pues está moviendo por todo lado. El departamento del Cauca, como es un lugar en donde hay tanta imbricación de tensiones, pues digamos que parece como un caldo de cultivo muy bueno para Mm. que el narcotráfico también, y estos grupos rentistas que basan su economía en los cultivos de uso ilícito, pues digamos que tengan allí como todas las garantías para poderlo hacer. Y pues es muy triste porque creíamos en el acuerdo de paz, creíamos en que el gobierno podía de alguna forma organizarse, no solamente los gobiernos, sino como Estado, y pues en definitiva no ha sido una lucha efectiva contra las drogas.
¿Tú sientes lo mismo, Diego, que es no una culpabilidad, sino una responsabilidad del Estado esto que estamos teniendo actualmente, que no se ha logrado erradicar, que no se ha logrado sustituir? Sí, yo creo en primer lugar que el Estado colombiano ha cometido un error profundo hace muchos años, siguiendo la línea de lucha contra las drogas global que algunos países han venido Sí. impuesto. La medida, y como yo te comentaba, nosotros hemos perdido la guerra contra las drogas hace 20 años. El enfoque siempre ha sido el equivocado. El enfoque siempre ha sido el equivocado. Por más que se erradiquen a través del glifosato, a través de la utilización de otro tipo de sustancias, las hectáreas de coca siguen y siguen sembrando, porque el Estado no ha sido capaz de identificar cuáles son los problemas estructurales y centrales que hay que solucionar para que no existan resiembras. Pero ¿cuáles son los de coca. problemas que tú ves, por ejemplo? O sea, no va a ser sustitución de cultivos. O sea, ¿cómo se puede erradicar? ¿O cuál es o qué es lo que el Estado sigue haciendo que no haya la solución? Sigue dando tiene un mal enfoque la lucha contra las drogas. Primero, porque implica y obliga y sobre todo le da prioridad a la erradicación forzosa de cultivos. Ahí nosotros no atacamos la causa del problema. No le solucionamos al campesino absolutamente nada para que pueda dejar de sembrar hoja de coca y dedicarse a otra actividad productiva. No, le sigue invirtiendo muchísimos millones de pesos a este tipo de actividades que no implican, por ejemplo, hacer más presencia en el territorio, otorgar mucho más oportunidades a las personas que viven en los departamentos que tienen o que están inundados de hoja de coca, sino que lo único que envían son únicamente fuerza pública para seguir en la línea, pues, de una línea contra las drogas que únicamente ha encontrado en la guerra la única manera o la única posibilidad, entre comillas, de poder erradicarlos, pero que siempre ha sido fallida. Nosotros vemos los mismos territorios inundados de coca y ninguna alternativa por parte del Estado en temas de presencia, en temas de educación, en términos de oportunidades para poder cambiarle las alternativas y ponerle sobre la mesa otra alternativa a los jóvenes y también a todas las familias que viven en estos territorios para poder dedicarse a alguna otra cosa o para poder sacar o poner de lado también todos los actores armados que tienen dominio en esos territorios. Tatiana, tú que estás en el territorio, ¿sientes que de pronto el campesino sí quiere hacer una sustitución de cultivos? ¿Sí quiere cambiar el cultivo de coca por un aguacate Hass, por un limón? Pues mira, la voluntad de los campesinos y las familias campesinas es salir de la cadena, porque en definitiva y de alguna forma yo a veces pienso que la opinión pública cree que la gente es feliz sembrando hoja de coca. No, Pero pues es también por complicado necesidad. estar dentro del cultivo. Tú Claro, decías tal que cual. obviamente la O sea, coca la es necesidad, más barata. Sí. claro, es por necesidad, la gente no se siente a gusto. De hecho, yo hice parte de un programa de USAID que se llamaba Mm. Programa Nuestra Tierra Próspera, que de alguna forma decía, vamos a formalizar su predio, vamos a entregarle un título de propiedad a cambio de que usted erradique voluntariamente. Y la gente estaba de alguna forma, pues muchos decían, no, a mí el título de propiedad no me soluciona nada. Si bien el título de propiedad no soluciona nada como tal, digamos que de alguna forma era un incentivo para que hubiese eso y pues digamos que en varios lugares, por ejemplo en Santander de Quilichao, en donde por ejemplo el PENIS, que es digamos que el plan que tiene identificados en dónde están los cultivos de uso ilícito para básicamente como para el 2020, Ajá. decía que no había hectáreas de coca en Santander de Quilichao. Ese es otro tema y es el tema de la información. Entonces nosotros haciendo ese ejercicio, muchos de los campesinos y familias campesinas dijeron, sí, por mi título de propiedad, claro que lo hago, porque hay un arraigo, porque hay un tema allí que se soluciona, que es la informalidad en la tenencia de la tierra. Ese es un incentivo, por ejemplo. Ok. Existen otros más. Los acuerdos de paz, digamos que se plantearon varias opciones y varias oportunidades, entre ellos la formalización, digamos que la organización, proponer una organización de usos alternativos. Yo usualmente, como he parchado tanto con comunidades étnicas, la hoja de coca para mí es una hoja sagrada. La planta de cannabis, digamos que no soy consumidora habitual de cannabis, pero digamos que también siento que es una planta medicina. Y eso es importante ponerlo de manifiesto aquí, y es que el lío no es con la mata. O sea, la mata no es una mata que mata, es el procesamiento y todo lo que el ser humano ha construido alrededor de la planta. Entonces les digo, por ejemplo, que la harina de coca tiene una base muy importante en términos alimenticios que puede llegar a subsanar vacíos que tengan los niños y las niñas. ¿Cómo se los podemos dar? ¿Cómo se puede generar un procesamiento? Pues digamos que eso un poco se lo dejamos a los ingenieros industriales,
pero allí hay varios potenciales muy grandes que se podrían pensar. Algo también han trabajado, por ejemplo, con el cáñamo, el cannabis, con los usos alternativos para calmar los dolores y demás. Eso también, digamos que podrían ser, que es muy importante decirlo, y es que Sí. esos usos alternativos no, de alguna forma no sustituyen lo que las redes de La rentabilidad. narcotráfico están pagando por una roba de Pero es hoja de que coca. ahí hay otro tema que yo quiero Ujú. tocar, y es que, por supuesto, estamos hablando de una cadena larga de lo que es la droga, ¿no? Desde el cultivo, por supuesto, su producción, hasta su consumo, que quiero terminar el programa con su consumo Desde el después. campesino hasta el joven que aquí en Ciudad Bolívar que coge y le toca venderla, por necesidad también. Pero mi pregunta es, porque también hay una concepción muy cultural de lo que es de lo Ujú. que es la coca. Tatiana lo estaba diciendo, la mata que mata. Yo me acuerdo mucho de chiquito que yo veía comerciales que veía en televisión que decía la mata que mata, la mata de es es algo que está muy metido dentro del pensamiento del colombiano, y no sé qué tan fácil sea que un niño pueda la harina de coca o que sea una planta medicinal. Hay poquitos pasos, pero eso también hace parte como para el cambio desde la misma mentalidad, ¿no? Sí, es que primero, eso que estás comentando es precisamente el producto de la lucha contra las drogas y el enfoque que siempre le ha venido dando el Estado precisamente sobre esto, que termina en estigmatizar al campesino que siembra la mata de coca, que como bien comenta nuestra compañera Tatiana, el problema no es la mata de coca en sí, que estigmatiza al joven del barrio popular, de las localidades del sur de la ciudad, que no ve ninguna otra alternativa, sino quizás ingresar a alguna de estas redes de microtráfico, y que pues nosotros también como generación y como jóvenes tenemos la obligación de poder repensar y poner sobre la mesa alguna alternativa distinta. ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no hablamos y por qué no ponemos sobre la mesa alguna posibilidad precisamente de comenzar a dar pasos en función de la legalización? Pero eso no lo dice el gobierno, porque el gobierno para el gobierno no es popular. Eso no lo dicen los estados y ningún gobierno, porque para ninguno es popular hablar de la legalización de la droga y por lo menos ir de manera progresiva avanzando, por ejemplo, con un tema importante que tiene que ver con el tema de la marihuana, que yo creo que desde la despenalización que nosotros tuvimos con el tema de la sentencia de la Corte Constitucional, el avance enorme que ha tenido el país en términos de abordar, en términos de salud pública, el consumo de marihuana, el consumo de algunas sustancias, con el enfoque de prevención de riesgos y daños ha sido enorme. Y eso se dio, ¿por qué? Porque nosotros dejamos y decimos, bueno, ya es que el consumo no hay que estigmatizarlo más, el consumo de la dosis personal hay que permitirlo y el Estado hay que concentrarse más bien en que esto no le haga daño a los jóvenes, en que esto realmente se pueda abordar de una manera distinta y sobre todo sin ningún tipo de estigma, porque estos tipos de estos estigmas, si continúan, lo único que están haciendo en Colombia es seguir cobrando vidas. Vuelvo y repito, tanto del campesino que siembra una hectárea de coca porque no tiene ninguna otra alternativa, como del joven que en un barrio popular o en una localidad del sur decide ingresar porque Diego, no tiene alguna otra alternativa tampoco. esto me gusta porque Diego tocó un tema interesante y tiene que ver con la legalización. Quiero invitar a todos ustedes, por supuesto, a que opinen, a que comenten al 315-366-0201 a través de nuestro WhatsApp. Ahí estamos pendientes. Por supuesto, ¿ustedes qué opinan de un punto que dice Diego sobre la legalización? ¿Será que puede ser una alternativa o no? Yo tengo aquí, por ejemplo, nos están hablando desde Francia, imagínense, a través de YouTube también, Ángela Narváez. Ángela dice, hola desde Francia, sí tiene que haber una lucha por las drogas. Aquí en Francia todo es destruido por la policía, pero los jóvenes lo matan por la salud, dice también. La droga, cuando la gente, los jóvenes se provocan accidentes en las carreteras. Está también como ese tipo de estigmatización, ¿no? Y Tati, legalización. ¿Qué opinas de la legalización? Pues mira, fíjate que yo siento, y digamos que es un poco como soy una defensora de la libertad y el libre desarrollo de la personalidad. O sea, yo siento que nosotros los jóvenes y esta generación está llamado un poco a conocer y de hecho hay varios eh, parches que están impulsando un consumo de drogas responsable, que están pensando incluso que el derecho a la alteración de los sentidos tiene que ser algo de derechos, es decir, no tiene que ser Oye, esa no la había algo escuchado. que se estigmatice. Sí, claro que sí, es como de alguna forma que sea un derecho, que sea de alguna forma, que no sea prohibido, que yo tenga la posibilidad y quiera hacer la alteración de mis sentidos por medio de cannabis, que es lo mismo del alcohol, ¿no? Y ahí está como una de las cosas, si es considerado
la droga legalizada, digamos que más popularmente consumida, pues es el Pero alcohol. ¿estás de O sea, es acuerdo? decir, O sea, ¿estás de acuerdo con que se legalice ya la droga? Ya dejamos a un lado lo que es la mata, lo que es la Eso tiene coca. matices, ¿no? La legalización de la droga tiene matices, ¿no? sí, Porque también hay que tener, hay un universo enorme de drogas y de implicaciones, que eso implica también algunos tratos diferenciados. Una cosa es hablar de la mata de marihuana, otra cosa es hablar de la cocaína, de unas drogas sintéticas que tienen algunas implicaciones distintas. Pero yo creo que este país tiene absolutamente la obligación de en los años venideros poder hablar abiertamente de la legalización, por ejemplo, hablar del uso sobre el recreativo de la tema. marihuana. Lo tiene que hacer. ¿Y por qué es impopular? Es que vean, yo estoy en el Congreso todo el tiempo. ¿Cuántos proyectos no han pasado en el Congreso buscando legalizar la marihuana, por ejemplo? Muchos. Y no llega, no sucede. Se cae en el último debate. ¿Por qué es impopular buscar este tipo de no sé, alternativa de pronto de la lucha contra las drogas, Tati? Pues no sé, o sea, yo siento que también es una cosa de mentalidad, de renovación de la mentalidad. El cannabis de uso recreativo es algo muy popular en nuestras generaciones y yo siento que aunque muchas de las, no sé, de las generaciones que están en este momento estando allí, detentando el poder, aunque hay algunos jóvenes, ¿no? Pero siento que ya, como tú lo dices, Diego, o sea, de verdad, eh, 10, 20 años tenemos que asumir como país esa conversación Y ojalá de la menos. legalización, por lo menos del cannabis. Eso, Y pues bueno, como tú lo decías, hay muchos matices, hay muchas drogas, hay un parche muy interesante que yo sigo también por redes que se llama Échele cabeza cuando se den la cabeza. Sí. Y es gente que hace trabajos, digamos, por ejemplo, en algunos festivales de música y demás, que te venden a ti algo y realmente no es lo que crees que te vendieron. Entonces, digamos que tienen un enfoque, digamos, primero de drogas como un tema de salud pública y también no prohibicionista, es decir, no es no consuma drogas, no consuma drogas, sino, venga, usted quiere alterar sus sentidos, ok, dígame qué está consumiendo y Hágalo miramos si en responsablemente. efecto es lo que le vendieron. Por ejemplo, eso me parece interesante que se está realizando y que bueno, como tú lo dices, compa, Diego, o sea, esto tiene que tener no es la legalización de las drogas per se, sino que existe también unas diferenciaciones muy importantes que hay que hacerse. Claro, que existen matices, ¿no, sí, Diego? claro, y además, o sea, Tatiana toca un punto importantísimo y es la labor, por ejemplo, que realiza Échele Cabeza en la ciudad de Bogotá, en el país, que es precisamente es darle un enfoque de salud pública al abordaje al tema de las drogas. ¿Qué hacen ellos? Prevención de riesgos y daños. El que te diga hoy que va a erradicar hasta el último gramo de marihuana, de cocaína, de droga, te está mintiendo. Erradicar la droga del país es imposible. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Es asumir un enfoque distinto, desestigmatizar con el tema de la lucha contra las drogas y empezar a evaluar otro tipo de alternativas como un enfoque de salud Pero pública, es creo que es el adecuado. yo voy a un tema y es que listo, digamos que el Estado, que ustedes hablan de 20 años y la responsabilidad de aquí, Menos. o menos de 20 años, es para los jóvenes. Ujú. Porque son ahora los jóvenes los que están en este momento viendo cómo poder tener este tipo de soluciones, por eso estamos en esta conversación. Pero el inicio de esta conversación es por una desertificación de un país que no es Colombia, que es un tema internacional. Entonces yo como Estado vengo y digo, listo, vamos a cambiar esto, pero es que no soy único aquí en el mundo. Tengo un país que lamentablemente es una potencia grandísima y que influye mucho en las decisiones que toma Colombia, como es Estados Unidos. ¿Hay qué posibilidades hay de eso? O sea, ¿en qué momento Estados Unidos va a decir, sí, legalicemos la marihuana? O sí, el consumo mínimo. Bueno, la desertificación tiene un tinte de por todas partes, ¿no? Eso también tiene muchísimos matices. La desertificación realmente termina siendo un pronunciamiento más político que cualquier otra cosa de No, parte y del hasta el gobierno de mismo Estados Trump lo dijo, Unidos. claro. Y además que se viste de una hipocresía tremenda, porque es que también no se trata únicamente de caerle al campesino que cultiva coca en el Cauca, en el Putumayo, en el norte de Santander, sino qué hacemos nosotros también con los otros eslabones de la cadena que son los que consumen. ¿Qué hace también Estados Unidos para evitar ser los mayores consumidores a nivel mundial de cocaína? ¿Qué Creo, hacemos? no sé. ¿Qué hacemos, Tati? ¿Qué hacemos con el consumidor? Mira, yo te contaba que yo trabajaba con USAID
USAID era uno de los principales. De hecho, nosotros para nuestro trabajo teníamos que, o sea, se podía formalizar mientras no tuviera nada que ver con las drogas los predios. Si los predios tenían que ver con cultivo de hoja de coca, no estábamos, digamos, como restringiendo un poco. Y si el campesino decía, no, yo voy a erradicar voluntariamente, ok, nosotros podíamos entrar allí. USAID, como ustedes lo saben, por todas las decisiones de Trump, cerró, en definitiva, cerró todas sus oficinas, Sí. sus programas, de una forma muy abrupta y demás. Y nosotros como ex empleados, digamos, de los programas de USAID, tenemos mucho que hablar sobre la desertificación. O sea, primero que todo, Estados Unidos, no sé, o sea, y yo lo veía y lo pongo aquí en este espacio, y es como una hipocresía, porque de alguna forma, y nosotros hacíamos algún análisis en algún momento cuando se bajó mucho la hoja de coca, se bajó de precio grande, y decíamos, ¿qué pasa? Y es que planteaban algunas personas que para el fentanilo no tenías que tener grandes cultivos y extensiones. Es mucho más complejo. ¿Sí? Es decir, la lucha contra las drogas que está realizando Estados Unidos, específicamente mirándonos a nosotros como Colombia, como unos de los lugares que hacen parte de sus patios traseros, pues es una lucha hipócrita porque básicamente sus ciudadanos se están convirtiendo adictos a una droga que muy probablemente la pueden estar cocinando en toda la frontera o incluso en un laboratorio, en un apartamento en Estados Unidos. Es decir, el tema de ese proceso de certificación y demás es como quizás una muestra para decirle a sus ciudadanos, estamos haciendo algo, pero realmente no están atacando los temas de consumo. Entonces allí cómo se está manejando el tema de la oferta y la demanda, es decir, vamos a porrear al campesino, lo vamos a llenar de glifosato en Colombia y le estamos diciendo a la gente aquí que nos está exigiendo respuestas, digo en Estados Unidos, pues lo estamos haciendo, miren, dense cuenta, pero realmente no están atacando la raíz. Y hay una cosa muy interesante que se agrega a la conversa y es el tema del fentanilo, eso me parece tremendo. Y eso nos da para otro programa, Dios mío. Sí, claro. A mí se me está acabando el tiempo. Este es un espacio que se pasa así volando porque los temas son bastante interesantes, pero una de las conclusiones a las que llego es que sí se está echando mucho la culpa en el que cultiva, en el campesino que está buscando salir adelante con las condiciones en las que se viven en Colombia y no la cadena completa, lo que llega, por supuesto, al consumidor, ¿no? Que hay que cambiar ese chip, como ustedes los dicen. Muchachos, para cerrar, ¿qué puede hacer el joven? De manera rápida, Tati, empezamos contigo, para poder tener esa lucha contra las drogas, porque hablamos de que el futuro está en nuestras manos también, y cómo podemos hacer para aportar o de verdad luchar contra todo lo que está sucediendo con las drogas. Pues mira, mi mensaje contundente y todos los compas con los que he tenido que trabajar es: no le apostemos a ese cultivo, apostémosle al café, apostémosle al cacao, y hago la cuña. Compren a los agricultores de café del Cauca, hombre, compren sí. a los agricultores de café de las zonas que están resistiendo, la gente está resistiendo, y allí, en familias, muchos jóvenes están allí resistiendo, y le mando un gran saludo a todos mis grandes amigos de Santander, de Quilichao, de Caloto, de Corinto, que se resisten y dicen, no, yo no me quiero meter en problemas, quiero seguir con el cultivo del café, quiero profesionalizar, quiero agregarle valor. Y es resistir a esas economías que le cuestan tanta sangre a nuestro Cauca y a nuestro Colombia. Y el café es delicioso. Yo he probado en Cauca y a mí yo soy fanático del café y de verdad. Café premium, no el café que venden en los supermercados que son pasillas, sino café de verdad. Y esa es una gran alternativa. Diego, tus conclusiones. No, simplemente para cerrar, yo creo que... Sí. Simplemente para cerrar, yo creo que la obligación que tiene esta generación y la obligación que tienen los jóvenes es liderar en la escena pública, política y académica las nuevas alternativas para reenfocar la lucha contra las drogas. No tenemos absolutamente ninguna alternativa. Como tú lo dices, todavía tenemos en nuestro imaginario cultural, nuestras generaciones de antaño, una estigmatización tremendamente y muy profunda sobre lo que implica hablar de drogas de manera abierta, sin tapujos y sin ningún tipo de prevenciones. Pero ¿qué tiene que hacer esta generación
educación y sobre todo con todas las dinámicas y los espacios de participación que se vienen ahorita para muchos jóvenes en todo el país, es comenzar a liderar la discusión, comenzar a liderar la discusión pública, comenzar a decirle a los congresistas que el camino es otro, hacerle llamados al gobierno y decirles que el camino es otro, que el camino no es estigmatizarlos a ellos, el camino no es estigmatizar al campesino, sino buscar otras alternativas que realmente logren buscarle el quiebre a toda la cadena de producción y a toda esa fallida lucha contra las drogas que lo único que ha hecho es cobrar víctimas y vidas aquí en Colombia. Diego, gracias por estar con nosotros aquí en Que No Le Metan Cuento. Muchísimas gracias, Juan, muy amable por la invitación y un saludo fraterno a Tatiana. Tati, a ti mil gracias por Lo mismo, estar con nosotros Diego, en Que No Le gracias, Metan Juan Cuento. David. Ay, muchas gracias. Muy complacido. Bueno, y a Un abrazo ustedes... enorme. Y a ustedes muchísimas gracias de este capítulo de Que No Le Metan Cuento. Ya saben, hay que hablar de estos temas, hay que tocarlos y por supuesto buscar transformarlos. Nos vemos en un próximo Que No Le Metan Cuento. Chao.